actuaciones judiciales que les fueron enviadas durante el transcurso de la Semana Mayor, a efectos de que entendamos dónde va o dónde encuadra cada parte de los memoriales que oportunamente vimos. Vamos a tratar de empezar con los que corresponden a la demanda para efectos de que podamos ver ahí las partes que corresponden al memorial de acuerdo con los requisitos que oportunamente estuvimos estudiando y que ahora vamos a tener oportunidad de ver, si me permiten un momentito. Muy bien, ahí tenemos con la pantalla compartida, si la podemos ver. Tenemos una solicitud que contiene una demanda ordinaria laboral por despido directo e injustificado y reclamo de pago de prestaciones retenidas. Esta va a ser, sin lugar a dudas, como lo ha sido siempre, la demanda más común dentro del juicio ordinario laboral, la que se presenta por despido y por reclamo de pago de prestaciones retenidas. Primero porque normalmente, aún hoy, aún a sabiendas de que el despido se constituye un hecho arbitrario que permite precisamente por el hecho de su arbitrariedad reclamar la posibilidad de que se declare la nulidad de la terminación producida a través de este despido arbitrario y con ello lograr la restitución del trabajador en el mismo puesto y lugar de prestación de los servicios, con el objeto, ¿verdad? Con el objeto integral de restituir la garantía de estabilidad, porque lo que tenemos que entender ya a estas alturas, ya no cabe entender otra cosa, es que en todos los juicios por terminación injustificada del contrato de trabajo se produce un hecho que vulnera la garantía de estabilidad como garantía de permanencia del trabajador en el empleo, y la única manera de restaurar el imperio de esa garantía, reconocida en el ordenamiento nacional, en el ordenamiento interno, así como en el ordenamiento internacional de derechos humanos y de derecho del trabajo, es entonces restituyendo las cosas a su estado anterior. Eso no se genera mediante la simple solicitud de que se declare el despido injusto y se pague indemnización y prestaciones, porque entonces con eso lo que hacemos es facilitarle al empleador la terminación del contrato que buscaba, es decir, que se libere de mantener al trabajador en el empleo. Entonces, no es eso lo que se debe reclamar, pero ustedes están empezando todavía. Cuando hablemos un poquito más de la readmisión, vamos a entender que uno de los mecanismos más claros y además más convenientes para el trabajador y además en armonía proteger la garantía de estabilidad es reclamar entonces la declaración de arbitrariedad del despido y como consecuencia de ello la readmisión en el empleo del trabajador que ha sido despedido arbitrariamente. El despido injusto es un despido arbitrario porque se ha sustentado sobre un hecho contrario a la ley que en todo caso configura el no haber justificado el empleador la causa que usó de base para terminar el contrato con el trabajador. Mientras no haya causa que justifique el trato, debemos tener claro, porque lo aprendimos en Derecho del Trabajo 1, que no existe derecho del empleador para terminar el contrato porque a él está prohibido la terminación unilateral del contrato. Al único que se le permite terminar unilateralmente el contrato o relación de trabajo es al trabajador a través de la renuncia. Entonces, aunque esto ya no debiera de ser lo común, sigue teniendo mucho de común y es una de las demandas que ustedes en su práctica, Dios quiera, el año entrante y sobre todo en el ejercicio profesional más van a ver ante los tribunales de trabajo, que es esta es la demanda que más comúnmente se presenta. Entonces escogí esta para empezar, aunque vamos a ver hoy mismo otras también. Pero yendo ya al tema de los requisitos, aquí tenemos en la primera parte de esta demanda, tenemos los requisitos de 332. Vamos a irlos viendo cómo se cumple uno a uno. Primero, la designación del tribunal. Ustedes pueden ver, aquí aparece dirigida esta solicitud al juzgado admisor de demandas, porque como ya lo hemos venido explicando, ya no es posible desde hace muchos años que las demandas que se promueven en el ámbito laboral
se dirijan ante el juez natural, ante los juzgados de trabajo que serían los responsables de conocer en definitiva el trámite del proceso. Desde hace ya algunos años, más de 10, existen los famosos juzgados de admisión de demandas, que ahora son pluripersonales, ahora creo que son 3 o 4, habían sido solo 2, que califican lo relacionado a los requisitos y admiten la demanda para después trasladarla a uno de los 15 juzgados, por ejemplo, que en la ciudad de Guatemala existen ya como juzgados naturales. Son juzgados pluripersonales, que están conformados por 2 jueces cada uno. O sea, hay en realidad 2 jueces por juzgado. Porque lo que se busca es que cada juzgado pueda dictar más sentencias, conocer más procesos, y para eso le pusieron otro juez. Entonces, la demanda entra por los juzgados admisores. Presenta en el Centro de Servicios Auxiliares, pero se dirige a los juzgados admisores, así en esta forma, de manera general. Señor juez, el juzgado de trabajo social para la admisión de demandas, porque por ahí es donde va a entrar para que se haga esta calificación relacionada con cumplir los requisitos, y después de eso, el juzgado admisor va a admitir la demanda y la va a trasladar a alguno de los 15 juzgados que existen ya en la ciudad de Guatemala, en el edificio de trabajo, la diagonal 6, para que estos ya conozcan, cualquiera de estos al que le corresponda, conozca ya en calidad de juez natural el trámite del proceso. Entonces, el primer requisito es la designación del tribunal. Es decir, ¿a qué tribunal nos estamos dirigiendo? Al tribunal de trabajo. Es aquí el señor juez del juzgado de trabajo, y previsión sea para la admisión de demandas. Ordinario laboral nuevo, es lo que queremos o que estamos promoviendo con esta solicitud. Es un juicio ordinario laboral nuevo. O sea, no es un juicio que ya exista, sino en este momento empieza su curso ante los tribunales de trabajo. Después, en el encabezado, ponemos el nombre de la demandante y de la demandada. Esta es una técnica, diríamos que más que estética, que también por supuesto es estética, más que estética, lo que tiende es a identificar fácilmente, desde que vemos la cara del memorial, quién es el actor o quién es el demandante, que es lo mismo, y quién es el demandado. En este caso del ejemplo, pues aquí como demandado aparece una persona jurídica, por eso dice entidad demandada, soluciones, sociedad anónima. Ya después, aquí en este espacio que vemos en blanco, viene el nombre del actor. Y vienen aquí los otros requisitos relacionados con sus datos de identificación personal, en donde podemos apreciar que aparece su edad, aparece su estado civil, su profesión, oficio, su nacionalidad y su domicilio y vecindad. Esos son algunos de los requisitos del 332, ¿verdad? Aquí los podemos ver que están todos taxativamente identificados. Después vienen los otros requisitos del 332, que son los relacionados a la asesoría profesional. En este juicio, quien está demandando, el actor decidió utilizar los servicios de un abogado, que como ya lo hemos dicho no es requisito, pero es un también comparecencia de abogado. Entonces, aquí él hace uso de la asesoría profesional y entonces le hace ver al tribunal que actúa bajo la asesoría del abogado que va a asesorar. Después viene el lugar para recibir notificaciones. Los que van a recibir notificaciones el actor, ahí aparece un apartado donde dice del lugar para recibir notificaciones. Y después viene el motivo de la comparecencia, que es en realidad lo que vimos como el objeto del juicio. ¿A qué viene este demandado? Es decir, ¿a qué comparece? ¿Qué es lo que va a demandar acá en esta solicitud? Pues bueno, aquí lo dice. Por medio de presencia memorial, dice, comparezco a promover demanda ordinaria laboral por despido directo e injustificado y reclamo de pago de prestaciones retenidos. En contra, aquí cita de una vez quién es la demandada, Soluciones Sociedad Anónima, al que puede notificarse. Aquí viene también el lugar para notificar a la demanda. En este apartado del motivo de la comparecencia aparecen 3 cosas entonces. Yo quisiera que lo entendamos desde hoy de una vez. Primero, el objeto del juicio, que es qué es lo que viene a demandar. Segundo, en contra de quién, el nombre del demandado o de la demandada. Y tercero, el lugar en donde se le va a notificar. Hasta aquí llegan lo que son los requisitos esenciales del 332, ¿verdad? Los esenciales, que van desde la denominación del juzgado, como lo podemos ver acá, aquí, y se extienden hasta el motivo de la comparecencia, donde aparecen estos 3 aspectos relacionados con el objeto del juicio, el nombre de la demandada y el lugar para notificar. Hasta aquí llegan los requisitos esenciales. Ya a partir de los hechos, de este subtítulo que aparece acá, este PIB, van a aparecer los requisitos que explicamos, que también se contienen en el 332, y que aquí denominamos secundarios.
¿verdad? Secundarios, que por cierto, no por ser secundarios quiere decir que no se deban de cumplir, se tienen que cumplir esenciales y secundarios, porque con uno que falte, ya lo explicamos, va a venir una resolución dictada por el juez de trabajo en donde ordene que se corrijan los defectos, errores o omisiones de continuar con el trámite del proceso. No sé si hasta ahí estamos claros, jóvenes, si no, vamos siguiendo. Licenciado, entonces en esta parte, cuando uno pone la demanda, si hubo un error en el cálculo de las prestaciones que se va a visitar, aquí el juez viene, o más bien dicho, que regresan el expediente para que se corrija. Pero es que aquí no hemos llegado todavía a esa parte, digamos. Primero, mire, pues, he aconsejado que hablemos como debe ser. Eso de que pone la demanda, eso no existe. Una vez en un examen privado, compartíamos tribunal examinador con el licenciado Rafael Güeñes Bolaños, y el examinando en el área administrativa le dijo al licenciado Bolaños, ante una que le había hecho, mire, le voy a citar un ejemplo, póngase, no me pongo, le dijo él, porque ese término no es correcto, le dijo, no sé a qué se refiere, pero póngase, quiere decir que yo me ponga, no. Entonces, poner la demanda, no. Presentar la demanda, instaurar la demanda, esos son términos correctos. O la presento o la instauro. Esos son términos técnicos propios de la lengua de un abogado o de alguien que va a ser abogado. Lo de poner, eso ya va para otras cosas. Eso no tiene nada que ver. Entonces, si me habla usted de una demanda de prestaciones, esa pregunta está en este momento fuera del contexto aquí, porque estamos en la parte del encabezado. Por supuesto que si en una demanda existe un error relacionado con omisión de requisitos, tanto esenciales, que son los que acabo de terminar de citarles aquí, que aparecen claramente en este ejemplo, o secundarios, que son los que van a aparecer a partir de acá. Y el juez admisidor, porque es al juez admisidor que esa calificación, al juez de la admisión de demandas, le parece que no está satisfecho el requisito, va a dictar una resolución en donde le ordene al actor que corrija ese error previamente a que se admita para su trámite de la demanda o el trámite del proceso. Eso va a ser en todos los casos, no solo en el hecho de que esté un cálculo hecho de una forma o de otra. En relación a eso de los cálculos o de las cifras sobre prestaciones que se reclaman, hay discrepancias relacionadas con que hay muchos que dicen que no hay que citar en la demanda ninguna cantidad. Yo discrepo de eso. Aunque es cierto que el juez hace una liquidación en la ejecución, cuando ya va a requerirse de pago, que también es de oficio, por supuesto, la ejecución, eso no quiere decir que yo resigne, o que yo simplemente me cruce de brazos ante los intereses de mi cliente y en la demanda, pudiendo citar cifras de relación a las que pretendo se condene el demandado para que me pague, no lo haga. Si yo como abogado omito eso, estoy poniendo los intereses de mi cliente en manos del juez cuando haga la ejecución, y el juez también se puede equivocar, y estoy poniendo mis propios intereses también en manos del juez, porque de la liquidación voy a cobrar yo mis honorarios. Y si en la liquidación se pierde un porcentaje importante, mi porcentaje de honorarios también desciende. Perdemos los dos, pierde el cliente y pierdo yo. Entonces, la cuestión del cálculo de las prestaciones que se reclaman hay que hacerlo siempre y presentarlo en la demanda. Una norma que lo prohíba. Y eso puede coincidir con la liquidación que haga el juez ya que el trámite de la ejecución, o puede no coincidir, pero ya nosotros lo hicimos como corresponde. En muchos casos, ese es el cálculo que toma como base el juez para dictar la liquidación. Entonces, ¿por qué lo vamos a resignar? Muy amable, licenciado. Gracias. En la parte de los hechos... Licenciado, perdone la interrupción. Antes de que continúe, ¿le podría indicar al señor Alejandro Hernández que apague su micrófono? Es que está afectando su audio, ya se le dijo. Ya lo apagó. Gracias, perdone usted. No tengan pena. Miren, jóvenes, yo no he querido constituirme en una letanía, ¿verdad? Porque pues es incómodo, por supuesto, la bulla. Yo aquí tengo un control dentro de la plataforma que me permite muchas veces, cuando veo micrófonos encendidos, apagarlos aquí mismo yo. Pero en este momento que estaba explicando, no puedo multiplicarme y apagar micrófonos y también explicar. Por eso he rogado, ¿verdad? Yo sé que plataforma supone que ustedes están, muchos de ustedes, dentro de sus casas, acompañados de sus parejas, de sus hijos, de las mascotas, bueno, de todo.
y eso a veces se hace un poco difícil, pero hay que mantener los controles del computador o del teléfono lejos de los niños o lejos de cualquier otra influencia que los encienda, a veces involuntariamente, porque efectivamente se filtra la bulla y entonces no podemos escuchar. Eso es un ruego que en algunos casos, aunque sé que cuesta, más si estamos en ambientes que no estaban preparados para la cátedra virtual, porque muchos vivimos en ambientes muy pequeños y compartimos ese ambiente con mucha gente, más, y eso yo sé que es difícil, pero por favor hagamos el intento de que se pueda aislar el ruido para que todos podamos oír. Bueno, en la parte de los hechos, en adelante se van a contener, como decía, los requisitos de orden secundario que también aparecen en el 332. Ahí lo primero que citamos, como esta es una, esos pueden variar de acuerdo al objeto del juicio. Aquí, como ya dijimos, el objeto del juicio es demandar el despido directo e injustificado de que ha sido objeto de este trabajador y el reclamo de las prestaciones que se le retuvieron en el momento en que terminó la relación, porque una cosa es el despido y la indemnización que corresponde en el caso de que éste sea declarado injustificado. Pero otra cosa es que cuando yo termino mi relación laboral con el empleador y me debe prestaciones, me debe salario, digamos, complementario a la fecha en que ha terminado mi relación. Por ejemplo, me despide el día 20, entonces me debe 20 días de salario, después me los tiene que pagar. Supongamos que tenía vacaciones pendientes y que ya no me las va a conferir porque ya no las voy a poder usar, está terminada la relación, esa me las tiene que pagar. Suponiendo que termine la relación en abril, ya tengo yo derecho a aguinaldo desde el 1 de diciembre para acá, me deberá casi 5 meses de aguinaldo, y me deberá también casi un año de bono, que se computa a partir del 1 de julio del año anterior. Entonces, de bono yo tengo, si me despido hoy, tengo desde el 1 de julio del año anterior hasta aquí. Todas esas prestaciones, que además tienen un carácter renunciable, tienen que pagármelas en el momento que terminó la relación, porque el pago de estas no depende de que mi despido sea injustificado o justificado. Esas prestaciones ya me las debe. Son prestaciones de naturaleza irrenunciables que además derivan del contrato. Pero muchas veces el empleador despide y tampoco paga esas prestaciones. Entonces, por eso es que se demanda, como en el caso que tenemos aquí en pantalla, se demanda la declaración de despido directo e injustificado y se demanda también el pago de las prestaciones que el empleador no pagó y que le debía al trabajador en el momento en que lo despidió. Entonces aquí, en este tipo de juicios, lo primero que vamos a señalar es un apartado relativo a la relación de trabajo y su vigencia. Es decir, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? ¿En qué momento empezó? ¿Y en qué momento terminó? Tal y como lo dice aquí el ejemplo. Inicié mi relación laboral con la demandada el 1 de abril del año 2004 por medio de contrato de trabajo y relación que se dio por terminada por despido directo y justificado comunicado a mi persona por mi ex empleador el día tal. En consecuencia, esto es muy importante, ¿verdad? Porque eso resume la vigencia total de la relación de trabajo. En consecuencia, mi relación laboral con el demandado fue por el lapso de 2 años y 9 meses en forma continua e ininterrumpida. Este apartado es fundamental para que el juez pueda saber cuándo inició y cuándo terminó la relación. ¿Por qué? Porque eso le va a ser útil a él para determinar si el tiempo de servicio que se está reclamando, es decir, la indemnización por tiempo de servicio que se reclama, corresponde al tiempo que el trabajador laboró para el empleador. Aquí en este caso son 2 años y 9 meses, entonces tendría que reclamar el trabajador 2 años y 9 meses de indemnización, ¿verdad? Pero esto lo sabe el juez por virtud de que se anote acá, en este apartado que estamos revisando, estos datos relacionados con el inicio y terminación y la vigencia total de la relación de trabajo. Después viene el lugar de ejecución de los servicios. No podemos dejar de señalar estas 3 cosas que aparecen en este segundo apartado. El lugar, el trabajo realizado, es decir, para qué fue contratado el trabajador. La ejecución de los servicios, dónde era que debía de prestar esos servicios. Y 3, el salario devengado o el salario que pactó con el empleador a cambio de esa prestación de los servicios. Estos 3 son también aspectos fundamentales y constituyen requisitos secundarios de acuerdo con el 332. Entonces aquí, como podemos ver, dice, laboré desempeñando el puesto y cita un nombre del puesto. En ese puesto estaba contratada esta trabajadora en la sede del empleador, que está ubicada, y cita el lugar. Ese es el lugar de ejecución de los servicios. El primero es el puesto para que había sido contratado. El segundo es el lugar en donde ejecutaba sus servicios. Y por último dice, devengando un salario de tanto. Ya cita el salario mensual que efectivamente a cambio de esta prestación de servicios le pagaba el empleador. Esto también es básico, ¿verdad? ¿Qué trabajo realizaba? ¿Dónde lo ejecutaba? Y qué salario devengaba.
cualquiera podría preguntar, pero mire, ¿y por qué es básico citar el lugar en donde ejecutaba los servicios? Porque eso va a determinar la competencia. ¿Qué tal está presentando la demanda aquí en Guatemala y resulta que los servicios eran ejecutados en Huehuetenango? Tendría que demandar allá. Entonces, por eso es básico que esto se cite también en la demanda con absoluta claridad. Después viene el apartado del salario promedio base para el cálculo de la indemnización por tiempo de servicio. ¿Qué es eso? Una cosa es el salario mensual, que ya lo citamos aquí. En el apartado anterior donde dice salario devengado, citamos qué salario devengaba el trabajador mensualmente. Ahora, ¿cuál es el salario entonces promedio base para el cálculo de indemnización? El que cita el artículo 78 y el artículo 82 de la indemnización por tiempo servido, que se refiere a que el cálculo de indemnización por tiempo servicio se obtiene de hacer el promedio de los salarios ordinarios y extraordinarios de los últimos 6 meses de la relación laboral. ¿Por qué? Porque eso va a modificar el salario nominal mensual. ¿Y por qué lo va a modificar? Porque de acuerdo a cómo se obtiene el salario promedio base para el cálculo de la indemnización por tiempo de servicio, a la regla de 3 que constituye el promedio, yo sé que muchos de ustedes aquí no están porque en derecho porque eran virtuosos de las matemáticas. La mayoría de los que estudiamos derecho, aunque no le saliéramos huyendo a las matemáticas, venimos a derecho porque odiábamos las matemáticas. Y algunos otros sí le salieron huyendo a las matemáticas y fueron a derecho. Pero en todo caso, no somos virtuosos de las matemáticas, ninguno de los que estemos aquí. Entonces, sin embargo, hay términos que aprendimos básicos, ¿verdad? Dentro del bachillerato y de los básicos, o de los que son maestros, aprendimos la regla de 3. Una regla de 3, ¿verdad? Una regla de 3 supone, en este caso, la existencia del promedio. El promedio constituye una regla de 3. Entonces aquí, el promedio empieza con la sumatoria de los últimos 6 meses de salarios ordinarios y extraordinarios que devengó el trabajador. Y continúa antes de hacer el proceso de división para obtener el promedio, que sería la tercera regla, la regla de 3, continúa acá por disposición de la ley con la obligación de sumar a esos 6 últimos meses de salario de la relación laboral del trabajador el equivalente a 6 meses del aguinaldo de un año y el equivalente a 6 meses del bono anual o bono 14 de un año. ¿Qué quiere decir esto? Que a los últimos 6 meses de salario de este trabajador se le suma un mes de salario más, resultante de los 6 meses del aguinaldo de un año y de los 6 meses de bono de un año. Entonces, la última parte de la regla de 3 va a ser dividir 7 entre 6. No va a ser 6 entre 6, sino 7 entre 6. Porque a los últimos 6 meses de salario de la relación laboral le sumamos este mes de salario que ordena en conjunto el decreto 42-193, que es la ley del bono, y el decreto 76-78. Y entonces dividimos 7 meses de salarios entre 6. Y eso nos da el salario promedio base para el cálculo de la indemnización. Es sobre ese salario promedio que vamos a obtener lo que le corresponde a este trabajador de este ejemplo por los 2 años y 9 meses de salario. Esa base que obtengamos aquí de ese promedio la que vamos a multiplicar por los 2 años y 9 meses. Y ese va a ser entonces el cálculo de la indemnización. No sé si me explico, jóvenes, si no aquí vamos preguntando. Licenciado, perdone, sí. ¿podría repetir nuevamente el cálculo? Es que no estaba anotando, pero me quedé atrás. Por favor, gracias. Bueno, miren, pues, fíjense que el cálculo de la indemnización por tiempo de servicio antes lo dábamos nosotros, lo enseñábamos. Yo fui también profesor de Derecho del Trabajo 1 y Derecho del Trabajo 2. Y el cálculo lo enseñábamos desde Derecho del Trabajo 1. De ahí enseñábamos el cálculo. Algunos usaban atajos para enseñar el cálculo. Nosotros preferíamos usar el modelo más primigenio del cálculo porque aprendían más los estudiantes ahí y más rápido, de manera inequívoca. Pero ahora pues, ya veo que también en Trabajo 1 y Trabajo 2 ya no lo enseñan. No lo digo porque usted me haya preguntado eso, sino porque he observado a otros estudiantes de la lección de segunda hora que también en esto no están diestros, pero con mucho gusto. Aquí no estoy hablando del cálculo de todas las prestaciones, estoy hablando del cálculo en particular de la indemnización por tiempo de servicio. Por eso es que este apartado de la demanda se llama salario promedio base
para el cálculo de la indemnización por tiempo de servicio. Entonces, con base en eso, nosotros empezamos sumando los salarios, sumando o multiplicando, lo que sea más fácil, los últimos 6 meses de salario que correspondieron a este trabajador que fue despedido. Fue despedido hoy, entonces empecemos a computar sus 6 meses a partir de marzo para atrás. Hagamos el promedio de marzo, febrero, enero, diciembre, noviembre y octubre. Esos son los últimos 6 meses de su relación laboral, porque este mes, cuando está terminada la relación, no está completo. Entonces, sumamos o multiplicamos el salario que obtuvo durante esos 6 meses y antes de dividir para obtener el promedio y concluir la regla de 3, sumamos un mes de salario más, producto de lo que dice aquí, de que tanto la ley contenida en el decreto anual 42, el decreto, o mejor dicho, legislativo 42-92, y lo relacionado en el decreto 76 guión 78 de la ley reguladora de la prestación del aguinaldo, obligan a que para efectos de calcular la indemnización por tiempo de servicio se agregue a este promedio 6 meses del aguinaldo de un año y 6 meses del bono de un año. Eso sumado es un mes de salario más, igual que a los otros 6 meses. Es un mes de salario más. Entonces lo que hago es que en lugar de dividir para obtener el promedio 6 entre 6, divido 7 meses de salario, porque tengo que sumar este mes más, entre 6. Lo que me viene dando al final como resultado el salario promedio base para el cálculo de la indemnización por tiempo de servicio. Entonces, ¿estamos claros ahí? Sí, licenciado, muchas gracias. Aquí faltó, y quiero que lo anoten, por favor, porque aquí hay una omisión, dice 9 de la ley, aquí es 9 de la ley. Hay una ley que, un nombre de una ley que falta aquí, que por favor apúntelo, porque si no nos quedamos en la misma. Aquí falta la ley reguladora de la prestación del aguinaldo, el nombre. El artículo de la ley de bonificación anual es el 4. Y el de la ley reguladora de la prestación del aguinaldo es el 9. La ley reguladora de la prestación del aguinaldo está contenida en el decreto 76-78 del Congreso de la República. Y entonces eso es lo que establece. Esto no lo establece el código, sino lo dice cada una de estas leyes, que para efecto del cálculo de indemnización por tiempo de servicio por despido, se deberá integrar al cálculo el equivalente a 6 meses del bono anual de un año y el equivalente, dice la ley del aguinaldo, a 6 meses del aguinaldo de un año. Y con eso entonces obtenemos el salario promedio base para el cálculo de indemnización por tiempo de servicio. Por eso es que hay que hacer el promedio. Porque como ustedes pueden ver, si el trabajador hubiera devengado durante los últimos 6 meses de la relación laboral el mismo salario, si lo dividimos entre 6 nos da la misma suma, ¿verdad? Obviamente, no se altera. Pero sumando un mes de salario más, dividiendo 7 entre 6, entonces sí va a crecer un poquito el salario del trabajador y ese va a ser el salario que vamos a utilizar como promedio para base del cálculo de indemnización por tiempo de servicio. ¿Estaremos claros ahí? Sí, licenciado, Bueno. muchas gracias. Aquí está explicado, yo les ruego que lo lean. Dice claramente cómo se integra, ¿verdad? Aquí lo pueden leer ustedes, que es bueno que lean estos modelos, ¿verdad? Muy bien. De la jornada de trabajo ordinaria y extraordinaria. Este es otro apartado que hay que identificar también. ¿Cuál era la jornada en la que laboraba el trabajador? Especialmente para que se tenga claro si había elaborado por parte del trabajador tiempo extraordinario, si se pactó dentro del contrato o se consensuó posteriormente a la celebración del contrato que el trabajador laboraría en algún horario extraordinario periódicamente. Entonces para eso se cita, ¿verdad? ¿Cuál es la jornada en la que el trabajador laboraba? Y aquí está bien identificado, dice que se les combina que habría una jornada de 8 horas diarias, comprendidas de las 8 a las 17 horas de lunes a viernes de cada semana. Posteriormente viene lo relacionado al apartado de la relación laboral.
laboral. Hay que hacerle ver al juez, no solo cuando terminó la relación laboral, porque eso ya lo anticipó el juez allá, vimos del inicio de la terminación de la relación laboral, sino por qué terminó. Aquí, con toda claridad lo dice el apartado, la relación laboral finalizó el 31 de diciembre de 2006, debe decir aquí, por medio de despido directo e injustificado comunicado a mi persona por mi empleador en esa misma fecha. Aquí faltó de 2006, porque fue 2006. No, la verdad es que no sé, cuando me seleccionaron estos modelos, qué fue lo que pasó aquí, que faltan algunas palabras. Pero aquí, básicamente, en este apartado, lo que se busca es señalar cuándo terminó la relación laboral y la razón por la que terminó. Terminó el 31 de diciembre de 2006 por despido directo e injustificado. Después viene el apartado relacionado de las causales que invocó el empleador para dar por terminada la relación laboral y le las prestaciones que hoy reclamo. ¿Por qué es importante esto, jóvenes? Porque tratándose de una demanda en donde lo que se está buscando es que se declare que el despido fue directo e injustificado, lo que nosotros tenemos que citar aquí en el contenido de la demanda, en esta parte de los requisitos secundarios, es cuáles fueron las motivaciones. Si hubo motivaciones fundadas en causales que pudieran justificar la terminación del contrato de trabajo en las cuales haya encuadrado el trabajador su conducta, o si simplemente no hubieron motivaciones, sino simplemente el gusto del empleador por terminar la relación. Esto es muy importante porque desde aquí va a advertir el juez que el despido efectivamente es injustificado porque no hay cómo acreditar que este fuera justificado. Y entonces aquí, tal y como lo dice en este apartado, dice, mi ex empleador simplemente se concretó a despedirme verbalmente sin motivo alguno, como ya se manifestó. Y cuando le requerí el pago de las prestaciones laborales que me correspondían, se negó a cancelarme las mismas. Entonces aquí está clara las dos cosas. Primero, que no hubo motivación fundada en una causa que justificara la terminación, porque nunca la hubo. Nunca el trabajador incurrió encuadrando su conducta en alguna causal que permitiera justificar la terminación del contrato. Y dos, tampoco se pagaron las prestaciones y por consiguiente de que no se pagaron, aunque se debían de haber pagado, se está reclamando como retenidas para que se ordene al empleador que haga efectivo el pago de las mismas. Por eso es que este aspecto es oral. Y después viene lo relacionado a este apartado que ustedes ven aquí donde dice el ejercicio de mi derecho a demandar en tiempo. ¿Qué significa eso de demandar en tiempo? Esto se refiere al plazo de prescripción. Ya sabemos que para demandar el despido directo e injustificado, el trabajador dispone de un plazo de 30 días hábiles a partir del día siguiente de la terminación. Pero esto hay que hacérselo ver al juez en cuanto a que efectivamente el plazo de prescripción no ha corrido, es decir, no se ha cumplido, y por consiguiente el ejercicio del derecho del trabajador a demandar por despido directo e injustificado a su empleador está en tiempo. Eso es lo que quiere decir esto. Y por eso ven ustedes que dice como documentación que acompaño a este memorial consistente en actas faccionadas por la Inspección General de Trabajo el 30 de enero y el 6 de febrero, ambas de 2007, recurrí ante esa dependencia administrativa de trabajo primeramente a promover el citatorio en contra de mi ex empleador. Sin embargo, y como este no compareció en ninguna de las oportunidades relacionadas, dispuse a dar por agotada la vía conciliatoria administrativa con fecha 6 de febrero de 2007, por lo que el ejercicio de mi derecho a demandar se encuentra en tiempo. En este ejemplo que escogimos, resulta que el trabajador fue a la inspección primero, sin tener obligación de hacerlo, porque eso ya lo hemos hablado. No existe como presupuesto procesal para demandar en la vía ordinaria, máxime cuando la relación de trabajo corresponde al servicio privado, la obligación de pasar primero por la Inspección General de Trabajo ni por ninguna otra dependencia. Yo puedo ir, una vez me despidan, si soy un trabajador de servicio privado, ir a demandar al día siguiente. No tengo por qué ir a la inspección primero. Pero como algunas veces, incluso aconsejados por algunos abogados, con mal criterio los trabajadores van primero a la inspección, a perder el tiempo, jóvenes, porque en realidad con las falencias que tiene la inspección y sin disponer de los medios de coerción necesarios para poder forzar al empleador a algún tipo de acuerdo, eso es perder el tiempo. El empleador llega, pero llega a decir que no tiene interés. Y entonces perdimos el tiempo en lugar de presentar la demanda y empezar a que empiece a correr el tiempo de los tribunales para que llegue el día y hora de la audiencia, que es donde vamos a ajustar al empleador. Entonces no tiene caso, pero como a veces sucede, entonces quise buscar un ejemplo de una trabajadora, como en este caso, que fue a la inspección primero, a que citaran al empleador a ver si lo obligaban a que le pagara, a que le cumpliera. Pero, como se pueden dar cuenta, no lo logró. Lo citaron 2 veces y ninguna de las 2 veces llegó.
Y por supuesto que tampoco le pagó porque no llegó. Entonces aquí, ¿por qué cita esto la trabajadora? Porque esas visitas de ella hacia la inspección en cada una de estos dos citatorios suspendieron el corrimiento del plazo de la prescripción, interrumpieron el plazo. Y entonces la prescripción empieza a correr hasta después. A partir de la segunda acta que se suscribe en la inspección, en donde ya se da por agotada la vía administrativa conciliatoria, a partir de ahí empiezan a correr los 30 días que tenía la trabajadora hábiles para poder reclamar su despido ante los tribunales. Los días que haya demorado el ínterin de entre el despido y esas dos citaciones a las que no llegó el empleador, eso no cuenta, porque estaba interrumpida la prescripción. La prescripción entonces empieza a correr a partir de que se da por agotada la vía conciliatoria administrativa ante la Inspección General de Trabajo, y entonces ahí sí hay que presentar la demanda dentro de los 30 días hábiles siguientes. Y de ahí tenemos el apartado de las prestaciones, las pretensiones, mejor dicho, o de las prestaciones, adquisiciones, perseguidas con el planteamiento de la presente demanda. Recordémonos que en un juicio por despido directo e injustificado lo que se persigue fundamentalmente es pago de prestaciones. Por un lado, la prestación de la indemnización por tiempo de servicio que corresponde al despido, que es una prestación económica. Por otro lado, las prestaciones que se reclaman aquí en esta demanda de ejemplo, retenidas, que fueron las que el empleador no pagó al trabajador cuando las debió haber pagado una vez terminada la relación. Entonces, por eso dice, ¿verdad?, el subtítulo de este apartado, de las prestaciones perseguidas con el planteamiento de la presente demanda. Entonces, aquí dice, con la promoción de la presente demanda ordinaria laboral, pretendo que una vez declarada con lugar la misma, se condene al deudor a hacerme efectivo el pago de las siguientes prestaciones. Pago de indemnización por tiempo de servicio, correspondiente a todo el tiempo que duró la relación laboral, ¿verdad? 2 años, 9 meses. Y dice qué periodo, y aquí cita la cantidad, que era lo que nos referíamos al principio, ¿verdad? Que no hay que resignar la posibilidad de citar las cantidades que nosotros tenemos como datos a partir de los cuales estamos reclamando. Pues aquí esto, a nosotros nos parece que son 22.522 quetzales con 50 centavos de indemnización, pues pongámoslo ahí, pues, ¿por qué no lo vamos a poner? Y después ya empieza a individualizar las prestaciones retenidas que no le pagó al momento de terminar la relación. Las vacaciones disfrutadas, que era el ejemplo que citaba al principio de la clase, que corresponde a aquel periodo de vacaciones que nunca disfrutó y que una vez terminada la relación ya no va a poder gozar nunca, pues porque ya terminó la relación. Entonces esas ahí hay que pagarlas, porque ahí cuando termina la relación y hay vacaciones no disfrutadas, ahí sí ya las vacaciones son compensables en dinero. Mientras la relación de trabajo es compensable, las relaciones de dinero. Acordemos de los 3 principios de las vacaciones, ¿verdad? Incompensabilidad, inacumulabilidad, ¿verdad? Relacionado con que no se puede acumular el goce de un periodo o dejar de gozar 3 o 4 periodos con el propósito de acumular un periodo mayor de vacaciones, o el ánimo de que las vacaciones no se disfruten para poder exigir al empleador que mejor me las pague y yo no disfrutarlas, porque eso también violenta la finalidad teleológica de las vacaciones, que es que te vaya a descansar efectivamente y que deje de trabajar durante el periodo que corresponde a las vacaciones. Entonces tenemos la incompensabilidad, que no se pueden pagar en dinero mientras la relación de trabajo esté vigente, sino que hay que gozarlas, porque para eso son el descanso anual. Y después viene la inacumulabilidad, ¿verdad? No permite acumular de un periodo con otro para gozar de un periodo mayor. Entonces, aquí en este caso, esto que está citándose aquí se refiere a unos periodos de vacaciones que no disfrutó el trabajador. Y que como ya no los puede disfrutar porque terminó la relación laboral, corresponde entonces que reclame que se los paguen, porque ahí sí ya se vuelven compensables, ¿verdad? Se vuelven compensables las vacaciones. Después tenemos el aguinaldo no pagado, que también corresponde a una parte del aguinaldo proporcional que no le pagó, ¿verdad? Aquí en este caso está reclamando todo el tiempo de aguinaldo. Este es un caso de una relación de trabajo seguramente en donde el trabajador no le reconocía el carácter laboral a la relación y entonces no le pagó aguinaldo durante los 2 años y los 9 meses que duró la relación laboral del trabajador. Entonces hay que reclamar en este momento. Cualquiera podría decir, pero mire, si no se los pagó en esos 2 años, 9 meses, ¿por qué no lo reclamó antes? Porque lo iba a despedir. Lo reclama antes, lo despide. Además, aquí está el tiempo para reclamarlo, porque estos son derechos derivados del contrato. Y todos los derechos derivados del contrato, de acuerdo con el capítulo de la prescripción del Código de Trabajo, prescriben en 4 meses a partir de la terminación de la relación laboral. Entonces está en tiempo para reclamarlos. No hay ningún problema. Igualmente tenemos el caso del bono anual, que aquí dice que tampoco se lo pagó durante toda la relación laboral. También lo reclama.
el bono incentivo por productividad, que es aquella famosa prestación, que ahora se calcula sobre la base de 250 quetzales mensuales. Aquí lo está reclamando él, correspondiente también a toda la relación laboral, y asume su reclamo 8,000 quetzales, a razón de 250 quetzales. Y después vienen las condenas accesorias al despido, jóvenes, que esto también lo tendríamos que haber aprendido en trabajo 1, pero si no tenemos claro, a lo mejor que preguntemos, que son la condena al daños y perjuicios y la condena a las costas judiciales. Toda sentencia en la que se condene al demandado al pago de indemnización por tiempo de servicio lleva como condena accesoria, la condena principal es la relativa a la indemnización por despido injusto, y las condenas accesorias son las relacionadas a los daños y perjuicios, que se deben de calcular a razón de un mes de salario por cada mes de trámite que dure el juicio hasta un máximo de 12 meses. También es un poco injusto la forma de calcularla, ¿verdad? Porque lo ideal sería que se calcularan a razón de un mes de salario por cada mes de trámite que dure el juicio, sin límite. Si el juicio dura 3 años, entonces 3 años de salario me paga en concepto de daños y perjuicios. Pero aquí, aunque el juicio dure 3 años, solo me van a pagar 12 meses en concepto de daños y perjuicios, 12 meses de salarios. Y no me van a pagar los 36, se corresponderían a los 3 meses. Entonces, están reputados como una condena accesoria, pero están injustamente cuantificados, ¿verdad? Porque si fueran justos, no tendrían límite. Cuantificarían el número de meses en total que duró el trámite del juicio. Si duró 5 años, pues son 5 años de salarios que me tienen que pagar, no 12 meses. Y ahí las costas judiciales es la otra condena accesoria, que se refiere a la condena que se tiene que pronunciar también en la sentencia del juicio por despido, relacionada con los gastos que se hayan generado con ocasión del trámite del proceso en perjuicio del trabajador. Ahí se presenta una liquidación. Una vez sea condenado al pago de los costos judiciales, se liquidan en incidente las costas a favor del trabajador, y eso representa un porcentaje adicional de la condena económica que se ha dado en la sentencia. Aquí el real total de las prestaciones que en este modelo reclama la trabajadora que compareció es de 79,646 quetzales. Hay un cálculo, ¿verdad? Como ya lo vimos, por prestación, y el cálculo total resultante de la sumatoria de todas las prestaciones que se reclaman. Esto es muy importante, como decíamos, porque aquí no estamos resignando el derecho de nuestro cliente a citar cifras, ¿verdad? Tenemos derechos, no está prohibido, entonces citémoslas para efectos de que el juez tenga una orientación sobre los números que corresponden a las prestaciones que se están reclamando, y no se vaya solo con el criterio de él, ya en la ejecución de la sentencia, cuando el secretario del tribunal dicta una liquidación y el juez la aprueba. Esa liquidación puede estar bien hecha, puede estar mal hecha, el juez es humano y también se puede equivocar, entonces mejor démosle números para que esos puedan servir de base en la futura liquidación que en la ejecución va a tener que dictar el juez. Después, aunque ya dijimos que no es requisito legal quitar el fundamento de derecho, también dijimos que era bueno, en virtud de que muchas veces nuestros jueces son novicios, o son jueces a veces sin experiencia, es bueno citar el fundamento de derecho para orientar sobre lo que estamos reclamando y sobre lo que queremos que se discuta en el juicio y su fundamentación legal. No está de más. Si no es requisito, tampoco la ley lo prohíbe, entonces citémoslo. Lo que sobra no hace daño. Y por otro lado, representa también un aspecto técnico que nos va a distinguir, porque aunque podríamos hacer demandas laborales telegráficas, esas al final correrían el riesgo de que no las lean los jueces por considerarlas que no dicen nada, ¿verdad? Entonces, tratemos de ser lo más técnico posible. Tenemos el tiempo para elaborar demandas bien hechas, que con base en que están bien elaboradas tengan una mejor posibilidad. Disculpe, licenciado. Por los tribunales de trabajo. Tengo una duda. Sí. Esto de los daños y perjuicios y de las costas judiciales, actualmente no la aplican, ¿verdad? ¿O sí? Lo que pasa es que yo tuve un caso hace algunos años, pero yo no sabía de esto, ¿verdad? Entonces a mí no me pagaron nada de eso. Entonces yo pregunto, ¿verdad? Que eso no... Pero si fue un juicio por despido directo e injustificado, tenían que pagárselas, aunque no las hubiera reclamado, porque muchas veces la culpa no es de los jueces, sino de los abogados o de quienes están planteando las demandas que no piden las cosas. Pero en este caso, si era un juicio donde se reclamaba despido directo e injustificado, aunque hubiera cometido un error el abogado o el trabajador, si compareció sin abogado, de no pedir la condena en costas y la condena en daños y perjuicios,
el juez de oficio tendría que haberla declarado. ¿Por qué? Porque tanto la condena en costas judiciales como la de daños y perjuicios, tal y como lo menciona el artículo 78 del Código de Trabajo, son condenas accesorias. O sea, no se puede separar la condena al pago de indemnización por tiempo de servicio, por despido directo y injustificado, al pago, a la condena, mejor dicho, en costas y daños y perjuicios. Son inseparables, son condenas accesorias. Una vez se condenó al despido, por despido directo y injustificado al pago de indemnización, se tiene que condenar al pago de daños y perjuicios y también a las costas. Lo que pasa, licenciado, es de que por desconocimiento, yo no fui con un juez ni nada, sino yo fui al Ministerio de Trabajo y por medio de ellos fue que mi empleador me pagó porque ellos no me querían pagar. Sí, pero entonces ahí no cabía que le pagaran, porque para que haya lugar a obtener el pago de la condena a daños y perjuicios en las costas judiciales hay que llevar el juicio hasta sentencia. Si a usted le pagaron por intervención de la inspección en la vía conciliatoria administrativa, ahí no está obligado el empleador a pagar costas ni daños y perjuicios, porque las costas y los daños y perjuicios se originan de la sentencia. Si usted no llegó ni a juicio, ahí no cabía el reclamo por costas judiciales ni por daños y perjuicios. Sí, pues fue por eso entonces. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. En el apartado de pruebas. Una pregunta, ¿las costas judiciales también se pueden reclamar cuando es una demanda al Estado? Claro. Juicio, si media vez sea juicio directo, sea juicio ordinario, mejor dicho, por despido directo e injustificado, cabe reclamar la condena en costas y la condena a pago de daños y perjuicios. Si se trata de un juicio ordinario por otra cosa, no cabe. No cabe. Porque aunque no están prohibidas las condenas en costas y en daños y perjuicios en otro tipo de juicios ordinarios, cuyo objeto no sea reclamar el despido directo e injustificado, los tribunales se han agarrado desde hace más de 30 años a decir que la única norma del Código de Trabajo que habla de la condena al pago de los daños y perjuicios en las costas judiciales es el artículo 78 del Código, en el caso de despido directo e injustificado, y que en ningún otro objeto promovido en juicio ordinario cabe condenar en costas ni en daños y perjuicios. Entonces, si el ejemplo del que usted me cita era de una demanda ordinaria laboral donde se reclamara despido directo y justificado en contra del Estado, ahí tendrían que haber condenado al pago de la indemnización por tiempo de servicio y al pago de las costas judiciales y los daños y perjuicios. El Estado no tiene ninguna corona para que no se le condene. Una vez despido directo o injustificado, no se salva de la condena, que ya dije que es accesoria. Es que tenemos que entender que la condena es accesoria. Es que, miren, esas son las dificultades que nos dan el haber aprendido mal la teoría general del proceso y el no haber llevado antes, como era antes, el proceso civil. Porque entonces aquí estamos hablando de cosas que ustedes parecieran no haber oído nunca en sus vidas. Las condenas accesorias son importantes porque son indivisibles. No se pueden separar de la condena principal. Entonces, si tramitamos un juicio por despido directo y justificado contra el Estado, ahí tienen que condenarlo a la indemnización por tiempo de servicio al Estado y también condenarlo a pagar la condena de daños y perjuicios y la condena en costas. Licenciado. Sí. Y si no se le condena, digamos, de la sentencia emitida por el juez, ¿cabe algún tipo de recurso por parte de...? Apelar, hay que apelar la sentencia y entonces ahí a la sala se le hace ver que la sentencia de primera instancia está agraviando al actor en vista de que a pesar de que se trata de condenas accesorias que son indivisibles, de la condena principal, el juez está eximiendo al demandado de condenarlo al pago de los daños y perjuicios y las costas, y eso es ilegal, es contrario a la ley. Y entonces en la apelación tiene que declararse procedente la apelación y entonces condenar al pago de las costas y también a los daños y perjuicios. Y otra consulta, estos daños y perjuicios y costas judiciales también las puede reclamar un trabajador del Estado que está bajo el renglón 022 y 029. Sí, pero ese es un juicio de prestaciones complejas. En el 022 no, porque el 022 ya está reconocido por vasta doctrina legal que se trata de una relación de trabajo indefinida también, como la del renglón 011. Pero en el caso del 029 es un juicio ordinario de pretensiones complejas de que hay que promover, porque ahí hay que declarar primero ahí hay que pedir, mejor dicho, primero que se declare la nulidad de la simulación en que el Estado incurrió al intentar hacer aparecer como prestadores de servicios profesionales a este trabajador, cuando en realidad lo que amparaba ese contrato aparente de servicios profesionales es una relación de orden laboral. Entonces, primero pedimos que se declare la nulidad de la simulación que se hizo mediante ese contrato para ocultar la relación de trabajo
2, pedimos que se declare que lo que existió ahí fue una relación de trabajo y no un contrato de servicios sociales. 3, como consecuencia de eso, pedimos que se declare nula la terminación, porque con base en que se trataba de un contrato de servicios sociales, dieron por terminada la relación de manera arbitraria e ilegal, sin observar el debido procedimiento que corresponde a la terminación de un contrato de trabajo en el servicio público. Y 4, que como consecuencia de eso se readmita el empleo al trabajador y se le paguen los salarios que ha dejado de percibir durante todo el tiempo que ha permanecido despedido. Ese es un juicio de pretensiones complejas, porque en la misma demanda estamos ejerciendo 4 o 5 objetos que son básicos que se declaren ahí mismo, en esa sentencia de ese juicio con el que se está iniciando esta demanda. Licenciado, Sí. Ese que usted acaba de mencionar, se cabría precisamente en el otro ejemplo que usted nos envió sobre la persona que fue despedida de la Dirección General de Migración. Así es, sí. Ah, ok, excelente, gracias. Sí, ahí tienen otro caso. Miren, desgraciadamente, para explicar esto así como lo estamos haciendo, se requiere tiempo. Y entonces, por hoy solo va a dar tiempo seguramente explicar esto. Pero como el lunes tenemos una jornada típica, porque entiendo que hay elecciones el lunes, entonces el lunes, para relajarnos un poquito, voy a volver a explicar otro modelo, porque vale la pena que estos modelos sean revisados por ustedes. La idea no es nada más enviarlos para que los guarden y nunca los consulten, porque entonces no llenamos ningún cometido. Entonces hoy vamos a terminar de ver este y el lunes miramos 1 o 2 más. Y si no podemos ver 2 más, por lo menos escogemos el más complejo de los que falten en cuanto a la demanda, ¿verdad? Y vemos por lo menos el planteamiento de la excepción dilatoria, que esa es otra cosa importante, para que estos modelos queden bien revisados, jóvenes. Tenemos tiempo, vamos a buen ritmo dentro del desarrollo del curso y vamos a terminar de ver todo el programa. El que nos gastemos 2 clases en esto es parte del mismo curso, porque si no, no aprendemos esto, y menos con la imposibilidad que tenemos de que estando en la presencialidad, si lo podíamos hacer, hiciéramos los simulacros de los juicios, revisáramos modelos en clase, eso no lo podemos hacer ahora por esta situación que vivimos. Entonces vamos a revisar otro. El lunes vamos a revisar tal vez ese de pretensiones complejas, que es bien importante que ustedes puedan ilustrarse de cómo es que se promueve y cómo es que se contiene y podamos tener esta discusión que ha estado muy interesante. Hoy por lo menos ya van interviniendo 8 personas. Estamos batiendo un récord en todo el semestre, donde no intervienen a veces más de 3 o 4. Así que tal vez logramos motivar a otros que también participen para el lunes. Muy bien. Entonces, llegamos a la prueba aquí. En la prueba tenemos que individualizar, como ya lo he venido adelantando, y lo vamos a volver a reiterar cuando veamos el tema de las pruebas dentro del juicio. En el juicio ordinario laboral no podemos hacer como hacemos en el juicio civil, en donde simplemente cuando ofrecemos la prueba hacemos un listado de todas las pruebas. E incluso proponemos dentro de ese listado hasta prueba que sabemos de antemano que no vamos a usar dentro del juicio, pero proponemos todas, porque así se trata en lo civil. En civil podemos hacer un listado de todas las pruebas habidas y por haber. Y como tenemos un periodo de prueba, cuando viene el periodo de prueba, ahí individualizamos. ¿Qué quiere decir? Que ahí de 20 medios de prueba que propusimos, si solo vamos a usar 4, ya en el periodo de prueba, individualizamos solo los 4 que vamos a usar. Y los demás los desechamos, porque como solo hicimos un listado, sin individualizar el ofrecimiento, entonces no tiene ninguna consecuencia. Pero eso es allá, en civil, porque existe un periodo de prueba. Aquí en laboral eso no se puede hacer así, porque como ya lo he venido relacionando, las partes tienen que llegar a la primera audiencia, juicio oral, con todos sus medios de prueba. Eso quiere decir que desde la demanda, el actor tiene que individualizar sus medios de prueba. Eso quiere decir expresar cuáles son los que va a usar. Y entonces hacer la propuesta concreta de ellos, tal y como está aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, 4 medios de prueba. Documentos que en fotocopia simple se acompañan a presente memorial. Los documentos que como medio de prueba vamos a incorporarle a la demanda y se acompañan de una vez con su presentación. 2. La exhibición de los siguientes documentos que deberá presentar, debiera decir ahí, el patrono demandado de la audiencia que para el efecto se señale. Ahí tenemos el contrato de trabajo escrito, cuya exhibición hay que pedirla siempre. Yo ya se los he aconsejado, creo yo, más de alguna oportunidad, que aunque sea de nuestro conocimiento que el contrato nunca se suscribió, porque ya el trabajador nos dijo que él nunca firmó ningún contrato, nosotros propongamos que lo exhiba el empleador. ¿Por qué? Porque de antemano tenemos la ventaja de saber que nunca lo celebró. Entonces, como sabemos que no lo va a exhibir, entonces podemos pedir que se tengan por ciertas todas las estipulaciones que en relación al contrato afirma el trabajador en la demanda que elaboramos que existían. Y aunque tienen prueba en contraria, hay cosas que el empleador
Si no se preocupó de celebrar el contrato, tampoco se preocupó de documentarlas. Entonces llevamos ventaja con eso. Hay una presunción legal en contra del empleador cuando no exhibe el contrato. Entonces, propongamos que lo exhiba, aunque sea nuestro conocimiento que nunca existió. 2, los libros de salarios de la entidad demandada, esto con el objeto de establecer los registros de salarios, qué salario denegó el trabajador, y si además dentro de esos libros de salarios se registró el pago de todas las prestaciones que se están demandando como retenidas porque no le pagó al trabajador en su momento. 3, el expediente personal. Esta prueba es muy importante. Quiero hacer hincapié con eso. Sí que ya es tarde, pero me voy a tener que robar 5 minutos de la sección que viene. ¿Por qué el expediente personal que está citado aquí en el numeral 3 del apartado de prueba es importante en esta demanda que pretende buscar que se declare injustificado el despido directo de que fue objeto del trabajador? Porque para que hubiera podido justificarse el despido, es criterio unánime de la doctrina legal, que debe de existir un expediente que el empleador tuvo que haber hecho en contra del trabajador al que despidió. Expediente conformado primeramente por la imputación de los cargos. Tendría que haberle el empleador imputado a ese trabajador cargos en los que le diga que encuadró su conducta y que con eso está dando lugar a que se justifique su terminación. De las conductas que justifican la terminación, que aparecen en el artículo 79 del Código. En el artículo 77, primero, ¿verdad? Para el despido directo y 79 para el despido indirecto. Entonces, como estamos hablando de despido indirecto, son las del 77. Entonces, tendría que haber preparado el empleador un expediente en el que la primera parte del expediente sea la imputación de los cargos, en la que le comunica los cargos al trabajador y ahí mismo en esa comunicación le confiere audiencia por un plazo X para que el trabajador se pronuncie al respecto de esos cargos y proponga prueba de descargo. Y 3, la tercera parte del expediente sería la resolución, en la que el patrono valoró la prueba propuesta por el trabajador y después de esa valoración resolvió despedirlo. Ese expediente entonces se pide que se exhiba para comprobar si efectivamente el empleador instruyó algún proceso disciplinario en contra del trabajador que haya terminado con la resolución del despido. Si ese expediente no existe, el despido se asume injusto y ya desde ahí ganamos el juicio. Por eso es importantísimo proponer este expediente. Después viene la prueba de confesión judicial. Como aquí se trata de una demanda instaurada contra un empleador de servicio privado, aquí sí vale la pena proponer la prueba de confesión judicial. Porque además quien va a prestar la confesión judicial por parte de la entidad demandada es su representante legal. Él es el que tiene que comparecer a prestarla y a él es el que le vamos a poder dirigir las preguntas o las posiciones que corresponden a la prueba de confesión judicial. Esta prueba es muy importante porque vamos a tener sentado ante el juez en el estrado al representante legal de la demandada absolviendo las preguntas. Cuando es el Estado el demandado, no vale la pena presentar la propuesta del medio de prueba de confesión judicial porque el Estado no tiene la obligación, producto de las ventajas con las que litiga el Estado de Guatemala en contra de los particulares, de los ciudadanos, no tiene obligación de comparecer a prestar en forma personal la confesión judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que la confesión judicial del Estado se presta mediante informe. Para eso el juez admite la proposición de la prueba y le manda las preguntas al Estado a través de su representante, la Procuraduría General de la Nación, y le da un plazo de 15, 20 días para que las responda. Ahí ya se perdió el espíritu de la prueba, porque la idea no es que en su casa, con todo el tiempo del mundo y con todos los libros y los documentos del mundo enfrente, resuelva las preguntas quien está prestando confesión judicial. Ahí ya se valoró, ya no tiene ningún sentido esa prueba. Entonces, cuando sea el Estado el demandado, la prueba de confesión judicial no hay que proponerla, no tiene ningún sentido y perdemos tiempo que no tenemos. Pero cuando sea un patrono del servicio privado, sí tiene sentido, ¿verdad? Y el último medio de prueba es el de las presunciones legales y humanas. Ayer hubo alguien, o el lunes hubo alguien que preguntó sobre las presunciones legales y humanas. Y como ya lo expliqué, son las humanas son las inferencias lógicas que tenga el juez derivado del contacto con el proceso, de las cuales pueda advertir que hay verdades que son evidentes, que va a poder él valorar dentro de la sentencia como presunciones humanas. Y las presunciones legales, que son las que claramente están determinadas en la ley, como la que se menciona en el artículo 30 del Código de Trabajo, relativa precisamente a la no exhibición del contrato como documento. No sé si alguien va a preguntar algo antes de que aborde rapidito las peticiones. Bueno. Y finalmente las peticiones, ¿verdad?
Los requisitos secundarios del 362 terminan con las peticiones, en donde, como lo podemos advertir, vamos de las peticiones que tienen que ver con el trámite del proceso hasta las peticiones que tienen que ver con el fondo del proceso. Aquí vemos que la petición de fondo básicamente es la número 10. Todas las demás son peticiones que tienen que ver con el trámite del proceso. Son peticiones del trámite. Y la 10 es la que tiene que ver con el fondo del proceso, porque es la que se refiere a lo que vamos a solicitar que se resuelva en la sentencia. Aquí, pormenorizadamente, volvemos a reiterarle al juez que, primero, al dictarse la sentencia, se declare con lugar la demanda y, en consecuencia, se condene al empleador al pago de las siguientes prestaciones. Empezamos por la indemnización, porque estamos reclamando despido, ¿verdad? Injusto y injustificado directo, y después vamos con las demás prestaciones que nunca se pagaron. Y ahí terminaríamos, ¿verdad? Después ya viene el relacionado con el duplicado. En todas las actuaciones laborales hay que acompañar al original de la demanda un duplicado y 3 copias. En realidad se llama otra copia, ¿verdad? Pero el 326 bis creó el duplicado en una reforma que hubo del código hace como 15 años, porque antes solo se acompañaban tantas copias como partes habían. Si eran 3 demandados, entonces acompañáramos 3 copias, una copia más para el tribunal, eran 4 copias en total, más el original. Hoy tenemos en todas las demandas, esta es regla, ¿verdad? Es el mandato legal, tenemos que acompañar. A la demanda acompañamos duplicado y 3 copias. Y 3 copias, como mínimo. Ahora, si fuera un concurso de demandados, entonces, si digamos fueran 10 demandados, ya no podemos acompañar duplicado y 3 copias. Entonces acompañaríamos duplicado y 10 copias, porque son 10 demandados. Pero si el demandado es solo uno, entonces, como regla, vamos a acompañar duplicado, que es el que le sirve al tribunal para reposición de actuaciones, y 3 copias, de las cuales una va a ser para notificarle al demandado. Igualmente los documentos. De los documentos vamos a acompañar los originales, ¿verdad? Aunque sean copias, pues, pero en originales se asume que son originales, porque aquí en laboral se litiga solo con copias. Entonces acompañamos el original del documento, ¿verdad? Aquí son 2, en este ejemplo de la demanda, 2 documentos en fotocopia simple, duplicado de ellos y 3 copias de los mismos. Así es como tiene que aparecer. Después viene la fecha y de último viene, en este caso, la firma. Aquí en este caso va a firmar el abogado porque no firmó la actora. Dice a ruego de la presentada, es válido, ya lo dije en una clase anterior, que es válido firmar a ruego de la presentada, cuando ésta no puede firmar. Entonces se firma a ruego de la presentada y además en su asesoría y auxilio. No sé si estamos claros. Licenciado, disculpe, fíjese que acá en el numeral 9, donde hace relación a la confesión judicial de la parte demandada, dice en forma personal y no por medio de apoderado. Y me llamó la atención porque en la parte del ofrecimiento de pruebas, ahí dice que es demandado por medio de su representante legal. Entonces, sí, así es. Es que aquí la demandada es una persona jurídica. Aquí quien tiene que prestar confesión judicial es el representante legal debidamente instituido de la persona jurídica. Esa 9 está mal. Esto, cuando transcribieron estos modelos que pedí que me hicieran para esto, aquí usaron un formato de una demanda donde el demandado era una persona individual. Entonces, esta petición